Muy buenas noches para todos. Buenas noches, queridos padres de familia, para la asociación y para el colegio. Es un placer tenerlos esta noche en esta valiosa y útil conferencia. Cómo proteger y promover la salud mental de nuestros hijos. Un tema bastante interesante y sé que nos va a llegar a muchos padres de familia. Esta noche acompañados de la doctora Lina María Saldarriaga, especialista en el tema. Al final de la conferencia les agradecemos que por favor diligencien la asistencia y la encuesta que estará en el chat colgada ahí permanentemente para que la podamos diligenciar. Para nosotros y para el colegio es muy importante que ustedes nos den su opinión y adicional registren su asistencia. En la noche de hoy nos acompaña por parte del Departamento de Psicología la doctora Sandra Hernández, psicóloga de preescolar. Miss Sandra, muy buenas noches y gracias por acompañarnos hoy. Bueno, muy buenas noches para toda nuestra linda comunidad. La verdad para mí es un placer estar esta noche acompañándolos. Acompaño a los pequeñitos en preescolar, que la verdad se convierten para mí en un placer espectacular, porque llenan de alegría nuestro colegio, nuestros corazones, con todos sus mimos, todas sus alegrías y su presencia, ¿no? Hoy de una manera muy especial, estamos muy contentos como departamento, porque Azocas nos haya brindado esta oportunidad de este tema tan importante, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Estamos en situaciones de cambios, situaciones de crisis, situaciones también en las que estamos retornando, entre comillas, a la normalidad. Y esto obviamente también para todos ha generado una cantidad de sentimientos. La salud mental para nosotros es supremamente importante y diríamos es la base de las demás áreas del desarrollo, ¿cierto? Sin salud mental no tenemos salud física, sin salud mental no tenemos unas buenas relaciones sociales, laborales, familiares, inclusive espirituales. Entonces, este tema se convierte para nosotros en un tema de suprema relevancia, sobre todo porque desde la asignatura de proyecto de vida que ustedes conocen y que es transversal en nuestra institución, hemos estado acompañando a los niños en todo ese desarrollo de emociones. Con ustedes se han compartido materiales específicos también para ese acompañamiento con los niños. Azocas, de una manera muy especial, se ha hecho presente también con ustedes desde el año pasado, y digamos que en todos estos escenarios también nuestros docentes han recibido capacitación en esa parte. No queremos descuidarla porque sabemos que es la base. Entonces hoy tenemos a una maravillosa persona con nosotros, la doctora Lina Saldarriaga. Ella es psicóloga con un máster en psicología de la Universidad de los Andes. Tiene un PhD en Psicología del Desarrollo de la Universidad Concordia de Canadá, y digamos que ha sido una persona muy importante en el Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes, consultora también de investigadora del Ministerio de Educación, el Banco Mundial, la Organización Internacional de Migraciones, el IFEX, y directora de contenidos e investigación de la Red Papás en temas de crianza, relaciones de pares. A lo mejor muchos la conocen también, los que han tomado las capacitaciones con Red Papás. Y ha participado en el diseño de pruebas de competencias ciudadanas de las pruebas Saber. Es coautora de libros en este tema y ha codirigido diversos proyectos de investigación relacionados con temas de relaciones sociales en la infancia en Canadá, Estados Unidos y Brasil. Ha hecho importantes publicaciones sobre estos temas y actualmente se desempeña como directora de operaciones del programa Aulas en Paz de la Universidad de los Andes. Entonces estamos con una exquisita persona. Ojalá nosotros podamos aprovecharla al máximo con todas las preguntas que con seguridad ustedes plantearán después de escuchar todo lo que hoy tiene para nosotros. Doctora Lina, bienvenida y estamos muy atentos. Muchas gracias, qué presentación tan bonita y qué gusto de verdad para mí es poder acompañarlos. Quiero agradecerles antes que nada esta invitación, porque con Morela y con Sandra la hemos preparado mucho, hemos pensado en todas esas cosas que ustedes están sintiendo y que en este tiempo de pandemia y de, como estaba diciendo Sandra, retorno a la normalidad, se han convertido en los retos de la vida cotidiana. Entonces espero poder presentarles una información muy sencilla que ustedes digan al final de esta conferencia: me llevé estas herramientas
Lina dijo que podíamos aplicar estas, que creo que sean útiles para su vida, pero sobre todo una oportunidad de reflexión sobre este tema de la salud mental. Y aquí estoy además para todas las preguntas que tengan, para que conversemos y salgamos de dudas, porque este es un tema, como dice Sandra, muy valioso del día a día, que vale la pena sentarse un ratico a hablar de él. Entonces, ¿empezamos? ¿Sin más preámbulos? Bueno, muy bien. Ok. Listo, entonces permítanme, empecemos con nuestra presentación. La pongo acá. Un segundo. Bueno. Muy bien, entonces como les contaba, Sandra, yo ahora soy directora de operaciones del programa Aulas en Paz. El programa Aulas en Paz es el programa de la Universidad de los Andes que se ha encargado desde hace ya casi 15 años de trabajar este tema de las competencias socioemocionales y ahora la salud mental de los niños. Pero hacia atrás, he tenido la maravillosa oportunidad de tener una experiencia grande de trabajo en familias, con Red Papás y en toda mi trabajo en la Universidad de los Andes como profesora y consultora de muchos lugares, en donde la pregunta fundamental que yo me he hecho y que es una de las preguntas que quiero compartir hoy con ustedes es: ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar como adultos para poder promover el desarrollo de los niños, evitar la violencia contra los niños, evitar trastornos o problemas de salud mental? Y esa es la pregunta fundamental. Al final de esta conversación, yo quisiera que ustedes se llevaran unas herramientas que les ayudaran a pensar en eso, no solo en sus hijos, como, digamos, sus hijos, personas a las que ustedes están ayudando a criar y que junto con el trabajo del colegio en términos educativos hacen un proceso, digamos, de educación muy importante, sino ustedes como líderes de su familia, cómo pueden en ese núcleo cuidar su salud mental y cuidar la salud de sus hijos. Entonces, esa va a ser nuestra conversación y espero que sea, digamos, muy interesante para ustedes. Yo les voy a contar una cosa que para mí ha sido muy importante. Y voy a empezar a hablar por acá, digamos, por este concepto de salud mental. Si yo hubiera hablado con Morela hace, no sé, 2 años, digamos, y Morela y yo hubiéramos conversado sobre cuál hubiera sido un tema muy importante para hablar con los papás, muy probablemente en esta conversación el tema de salud mental sí se consideraba dentro de las opciones. Y créanme que yo esto lo he hablado con muchos colegios y muchos papás, incluso de otros países. El tema de salud mental no era un tema tan importante, o por lo menos era un tema que se pensaba solamente en términos de los niños que tenían algún tipo de diagnóstico, de las remisiones que tenía que hacer el colegio a un profesional de la salud mental. Entonces, una de las cosas que ha sido uno de los puntos más positivos de esta crisis tan compleja que hemos atravesado es que todos, ustedes, yo, en sus casas, con sus hijos, los profesionales de la salud, en las empresas, hemos empezado a hablar de esta noción de salud mental. Y quiero empezar a hacer aquí unos puntos que quiero que se lleven a su casa. Y una de las primeras ideas que quiero que se lleven a su casa es que nosotros vamos a hablar de salud mental, no de enfermedad mental. Vamos a hablar de todo aquello que tiene que ver con el bienestar. Entonces, por eso, porque ahora estamos todos un poco más atentos a esta idea de salud mental, es que empiezo por aquí. Y a mí me gusta empezar porque todos estamos en la misma página, es decir, que todos entendamos de qué estamos hablando. Entonces, salud mental podemos, digamos, definirla de muchas maneras, de cómo se definen los manuales de los psiquiatras, cómo se define muchas, digamos, desde muchas perspectivas, pero la que para nosotros hace sentido, es decir, para ustedes allá en sus casas como familia, para mí como persona que atiende a los colegios y a las papás, es la salud mental hace referencia a ese estado que es dinámico. Eso quiere decir que va cambiando. La salud mental no es una categoría de sí o no, de si tenemos o no tenemos, sino es algo que va cambiando y que tiene que ver con la manera en que yo me relaciono con el mundo y que tantas herramientas o que tantos recursos de tipo emocional o de tipo cognitivo, de tipo mental, puedo usar para defenderme en el mundo, enfrentar los retos del mundo o ser una persona feliz y tranquila en el mundo. Entonces, ¿quién tiene salud mental? Pues una persona, o ¿quién tiene salud mental? ¿Quién tiene una buena salud mental? Una persona, ustedes, sus hijos, cualquiera, esto no es independientemente de la edad,
que tenga los recursos para enfrentar esos retos y para poder construir una vida con significado. Y ahorita vamos a hablar un poquito de qué significa eso o a qué me refiero cuando digo una vida con significado. Pero eso es salud mental. Y hay otra cosa que es muy importante, y aquí es como la segunda idea que quiero que se lleve. Si yo empiezo a estudiar la salud mental de ustedes, papás, o empezamos, no sé, con el colegio, a hacer una encuesta sobre bienestar y salud mental, muy probablemente las preguntas que yo haga a ustedes o que yo les haga a ustedes van a ser distintas de las que yo les pudiera hacer a los niños. Entonces, digamos, si les acabo de explicar que en general es esta capacidad que tenemos de desenvolvernos en el mundo utilizando nuestros recursos emocionales, cognitivos, mentales, ¿por qué hay una diferencia? La diferencia fundamental, papá, está en que en términos de desarrollo, es decir, en términos de las cosas que nosotros somos capaces de hacer, las habilidades que tenemos a nivel cerebral, incluso nuestro mismo cuerpo, son diferentes dependiendo de las edades y probablemente muy cerca a la adultez joven, digamos, las variaciones, las diferencias empiezan a disminuir y casi todos tenemos, digamos, unas habilidades que son relativamente similares. Pero en el caso de los niños, entonces una salud mental se refiere a todos esos recursos de los que hablé, más algo importante, y es que uno pueda utilizar esos recursos de acuerdo a la edad que tiene. Y esos puntos donde yo puedo saber si aquí es importante, ya les voy a dar un ejemplo para que me entiendan esto. Si aquí es importante sentir ansiedad o no, aquí la ansiedad es adaptativa o no, que es otra de las palabras que vamos a utilizar, depende de algo que se llaman hitos del desarrollo, es decir, lo que yo soy capaz de hacer según mi edad. Entonces les pongo un ejemplo muy chiquito que después vamos a desarrollar. Pero piensen, por ejemplo, en una de las palabras que más hemos utilizado ahora después de la pandemia en este retorno a la escuela, que es mi hijo está ansioso. Mi hijo está ansioso por las pantallas, mi hijo está ansioso, o mi hija está ansiosa por volver, está ansioso porque no entiende, está ansioso, está ansioso. Y un poco, si yo les preguntara, hiciéramos una encuesta aquí súper rápida, yo estoy segura que para la gran mayoría de nosotros hablar de que mi hijo está ansioso querría decir algo negativo, o por lo menos lo interpretaríamos como algo problemático para nuestro hijo o hija. Pero imagínense que la ansiedad no solamente en sí misma no es problemática, sino que es súper importante de adaptativa. Aquellos de ustedes que tienen hijos más chiquitos, entre el 1,5 y 3 años de edad, nosotros podemos ver unos picos de ansiedad que son muy normales y deseables. Por ejemplo, cuando un niño de 1,5 años, de 2 años, se separa de sus padres, uno, lo que espera como psicólogo, es que ese niño se angustie y llore. Y eso no quiere decir que sea un niño malcriado, no quiere decir que haya algo mal con ese niño, sino que en ese momento, evolutivamente, nuestro cerebro está programado para que si yo soy un pequeño, y perdónenme que voy a usar este término porque esto sucede con casi todos los mamíferos, un pequeño cachorro, y mi cuidador o el que me defiende se me va, muy probablemente yo necesito entrar en un estado de alerta para protegerme. Eso les pasa a sus hijos, piénsenlo. Cuando ustedes se van y tienen hijos tan chiquitos, la reacción más normal de un niño es que llore. Cuando no llora, ahí es donde nosotros los psicólogos decimos, aquí puede pasar algo raro. Ahora, no tienen que llorar todas las veces y no se vayan a asustar si en la próxima vez que dejen a sus hijos en el jardín o con sus abuelos no lloran, pero es muy importante que aparezca la ansiedad como un factor protector. En ese momento la ansiedad cumple un papel muy, muy importante. Ahora, adelantémonos a 15 años, imagínense a sus hijos a los 15 años, y cada vez que ustedes se van, sus hijos empiezan a llorar a los 15 años. Ahí es donde yo diría, aquí hay algo raro. Entonces, fíjense, el hito del desarrollo al 1,5 años, o las cosas, las tareas que yo tengo que hacer al 1,5 años y las habilidades que yo tengo al 1,5 años, lo que dicen es, si yo lloro y tengo un comportamiento ansioso, en términos de salud mental, estoy bien. Pero si eso me pasa a los 15 años, muy probablemente tengo un problema. Entonces, fíjense, papás, cómo la salud mental la vemos o la entendemos diferente dependiendo de las capacidades o de las necesidades o el momento de desarrollo de los niños. Y ese es el segundo mensaje que quiero que se lleven, que es muy importante. Cuando ustedes estén pensando en cómo promover el bienestar de sus hijos, lo primero que tienen que hacer es pensar en clave de desarrollo. ¿Cuántos años tiene mi hijo? ¿Qué es lo que yo estoy esperando? Entonces, esa es la segunda
idea clave que quiero que se lleven. Entonces, muy rápidamente, nuevamente con esta idea que tengo de que todos estemos en la misma página y entendamos un poquito de qué estamos hablando, les voy a contar rapidísimo, a grandes rasgos, podríamos hacerlo mucho más, incluso podríamos hacer, no sé, una clase de 4 horas de esto, pero yo lo que voy a hacer es tratar de contarles de manera muy sencilla cómo se ve la salud mental o cómo se entiende la salud mental de los niños, niñas y adolescentes en las diferentes etapas del desarrollo. Entonces, los más chiquiticos, ustedes papás que tienen los niños en pre-kinder o en kinder o en transición, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Entonces, la salud mental tiene que ver mucho con los cuidados desde el embarazo. Entonces, toda esta idea de que las mamás tienen que mantenerse calmadas, que el estrés muy grande puede afectar a los niños, eso no es un mito urbano. Eso tiene que ver con que mucho de nuestro sistema inmune está conectado con las reacciones emocionales y muy probablemente como los sistemas de los bebés y las mamás están tan conectados, hay cosas, por ejemplo, que pueden hacer a los niños mucho más reactivos, es decir, puede quedar alambrado genéticamente que un niño sea mucho más reactivo. En inglés hablamos de los niños fuzzy, que son los niños que, por ejemplo, cuando son bebés difícilmente se calman. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues si yo voy a cuidar la salud mental de los más chiquitos, tengo que arrancar por cuidar la salud mental de la mamá desde el embarazo. La segunda cosa es el vínculo de apego, que es un poco lo que les acabo de escribir de la ansiedad. Esa reacción del niño llorando cuando los papás se van ocurre porque hay algo que se llama un vínculo de apego, es decir, la sensación que yo tengo de que hay un adulto que me cuida, de que yo puedo explorar el mundo y me dan el espacio para hacerlo, pero hay alguien que si hay un peligro está ahí y me va a cuidar. Ese vínculo de apego es una de las cosas que está más relacionada con la salud mental de los más chiquitos. Eso es muy importante. Lo otro es que hay mucha evidencia, yo les puedo decir que hay múltiples estudios, millones tal vez, de estudios que muestran que en estas etapas del desarrollo el acompañamiento parental se asocia con mejores niveles de autoestima, mejores niveles de comportamientos disruptivos. Y eso en palabras mucho más sencillas es aquellos niños que se ajustan bien, es decir, que empiezan a desarrollar estrategias para llegar al colegio y saber, por ejemplo, que tienen amigos con los que pueden estar, o llegar al colegio y decir, mi papá y mi mamá me acaban de dejar aquí, pero eso no quiere decir que me han abandonado, que me van a dejar aquí, sino que yo sé que estoy aquí, juego con mi profe y vuelvo a casa con mis papás. Entonces, ese tipo de cosas están dadas porque yo tengo un vínculo cercano. Y fíjense que aquí les estoy empezando a dar pistas de que la salud mental de los niños no es algo que tienen los niños en su cabeza, sino que hace parte de un vínculo que ustedes construyen con ellos. Y lo otro es muy importante que cuando yo sé que en la familia específicamente, o sobre todo en los padres, hay un tema importante de trastornos de salud mental, tengo que estar muy atenta, porque aquí es donde se afianzan esos factores genéticos. Entonces, ahí empiezo yo a ver si, por ejemplo, y hay también mucha evidencia que muestra que efectivamente padres, por ejemplo, que tienen algún tipo de trastorno, por ejemplo, bipolar, eso puede ser un factor genéticamente heredado. ¿Y aquí qué hacemos para promover salud mental? Aquí trabajamos con ustedes, con los papás en programas de habilidades parentales. Esto que estamos haciendo hoy con el colegio es una manera de intervenir en la salud mental de sus hijos. Hablamos del monitoreo del desarrollo, es decir, todo el trabajo que ustedes hacen con Sandra y con el equipo de psicología en el colegio es una manera de promover la salud mental, o incluso todo ese proceso de socialización que hacemos con los niños. En cuanto a la edad escolar, es decir, los niños que ya son más grandes, pues básicamente empiezan a aparecer dos cosas distintas que hacen que se promueva o que se pueda promover una salud mental positiva en ellos. Una es el colegio, fundamental, lo que estamos haciendo hoy, y es el colegio se convierte en el espacio de práctica donde los niños aprenden algo que se llaman competencias socioemocionales. Papás, tercera idea que es súper importante que tengan, y es ustedes no tienen que hacer un curso de psicología o de psicopatología para promover la salud mental positiva a sus hijos. Para nada. Tenemos que trabajar en algo que se llaman competencias socioemocionales, que son todas las habilidades de manera positiva. Entonces, ¿qué hago yo para promover la salud mental de mis hijos? Empiezo a hacer cosas como le enseño a ser asertivo al comunicarse.
a ver, espérate un segundo, dime las cosas sin gritar. O le empiezo a enseñar cosas como el reconocimiento emocional. Espérate un segundo, yo sé que estás bravo, tómate 10 minutos, tómate 5 minutos, 10 segundos, dependiendo de la edad que tienes, tómate este vaso de agua y hablemos. Acuérdate que estés bravo está bien, pelear y patear y pegarle a los otros no está bien. Esas oportunidades que ocurren todos los días en la casa son formas de enseñar competencias socioemocionales. Lo otro importante de tener en cuenta acá es que los diagnósticos de trastorno en salud mental empiezan a aparecer en estas edades. Y una de las cosas que yo les digo a los psicólogos, tengo la, digamos, fortuna de que en los Andes tenemos un programa de formación en salud mental en el contexto escolar, y con los maravillosos psicólogos de los colegios que hemos trabajado, yo siempre les digo, ojo, los diagnósticos de los niños no se hacen en el colegio. Uno, como psicólogo de colegio, describe, acompaña, da herramientas, todo eso, pero necesitamos un apoyo clínico externo. Y aquí es súper importante que ustedes tengan claro, cuando empiezan a notar problemas en sus hijos o incluso en sus estudiantes, qué es lo que debo hacer, a quién debo remitir, dónde es la ruta. Y lo otro que empieza a parecer que es muy importante son los programas de prevención. Aulas en Paz, que es el programa que yo tengo la fortuna de dirigir, empieza bueno, en realidad ahorita empieza un poquito más temprano, empieza en transición. Pero aquí es donde empieza a tener mucho eco en los niños y en los papás. Entonces, uno a través de técnicas muy sencillas les empieza a enseñar a los niños estas competencias socioemocionales. Nosotros tenemos una famosísima que se llama Tuga la Tortuga, que si la quieren la pueden ver en la página web de Aulas en Paz. Busquen Aulas en Paz, ahí en el centro de recursos está Tuga la Tortuga. Es una tortuga que cuando está enojada o cuando está frustrada o cuando se siente mal, pone sus brazos arriba y se encierra en su caparazón. Y entonces desde estas edades empezamos a los niños a enseñarles que si sienten una emoción, lo importante no es rechazar la emoción, tratar de ignorarla, lo que sea, sino vivirla y atravesarla con algo que le puede ayudar, como es una técnica. Yo pongo las manos sobre mi cabeza y entonces me relajo un poquito y trato de calmarme antes de volver a reanudar una interacción, una conversación, lo que sea que estaba haciendo con mis amigos. Eso es a los niños más pequeños. En los adolescentes lo más importante es entender eso que les explicaba de los cambios del desarrollo. Entonces, el cerebro de los adolescentes se pega una desarrollada impresionante y eso hace varias cosas. Por un lado, que tengan muchas más capacidades cognitivas, entonces yo puedo desarrollar otro tipo de habilidades socioemocionales. Por ejemplo, el pensamiento crítico, que es la capacidad de mirar una situación y analizarla con mucha calma. Pero también empiezan a aparecer otro tipo de cosas. Por ejemplo, es un periodo de alta vulnerabilidad para el desarrollo de trastornos. Y una de las cosas que ha pasado ahorita en la pandemia es que hemos empezado a ver una alta incidencia de las autolesiones, el cutting, por ejemplo, que eso es algo que ha empezado a pasar en un par de semanas con mi colega con la que trabajo todo esto, que se llama Diana Gudelo, que es de los Andes. Va a salir un maravilloso libro que podemos escribir para Editorial Planeta sobre las autolesiones y el riesgo de suicidio en los niños. Y esta es la etapa donde en el libro les contamos un poco, aunque eso ocurre también en edades anteriores, esa es la etapa donde uno tiene muchas herramientas a las que puede acceder para intervenir y prevenir cosas de ese estilo. Entonces, ahí les cuento, se llama Cuando vivir duele. Yo creo que debe estar en las librerías en las próximas semanas. Pero lo importante de esto es que ustedes puedan saber que los adolescentes, a pesar de estar en una etapa de vulnerabilidad como la que los hace proclive a las autolesiones, tienen la posibilidad de que, como tienen mejores habilidades cognitivas, tienen la capacidad de buscar ayuda y encontrar a los adultos de confianza. Esa es la clave para promover una salud mental positiva. ¿Listo? Entonces, hasta aquí vamos como con la idea de que eso es la salud mental y un poco atendiendo a que somos tantos y somos de edades tan distintas, lo que quería es que todos entendieran cómo se ve la salud mental en etapas diferentes. Entonces, apareció una pregunta que es, digamos, muy importante, que empecé a contarles la respuesta al principio de la charla, pero que quiero retomar ahorita, y es, bueno, Lina, pero ¿y entonces por qué estamos hablando de salud mental? Y yo les decía
que la crisis que ocasionó el COVID-19 nos abrió una oportunidad maravillosa, y es que nos permitió entender la salud mental de la manera que les acabo de explicar. La salud mental no es un conjunto de problemas o de trastornos que tienen los niños, sino las habilidades que nosotros les damos para poder enfrentar esos retos. Y esta conversación así, tan franca, tan, digamos, honesta y preocupada, no había ocurrido antes, o por lo menos no había ocurrido antes de manera tan fluida como a partir de lo que nos pasó con el COVID-19. Y eso también nos lleva a una pregunta muy importante, donde quiero ayudarlos a entender y a partir de aquí darles herramientas. Y es, fíjense lo que yo acabo de decir, la crisis ocasionada por el COVID-19. Si yo nuevamente hiciera otra encuesta con ustedes y les preguntara qué pasó en sus casas durante el año que estuvimos, digamos, en este confinamiento, o incluso ahora, cuando los niños están empezando a volver al colegio y estamos probando opciones de alternancia, opciones de presencialidad, o incluso los que decidieron quedarse en la virtualidad, la palabra que, digamos, que atraviesa todo eso y que es la que utilizan la mayoría de las familias para descubrir es una crisis. Y nuevamente, así como yo les decía hace un rato que la salud mental no tiene una connotación, o que la ansiedad no tiene una connotación necesariamente negativa, la crisis tampoco. La crisis es la respuesta que tenemos al evento. La crisis no es el COVID-19. Lo que nos tiene aquí hablando hoy de salud mental no es el COVID-19. Lo que nos tiene aquí hoy conversando a ustedes y a mí y al colegio con esta preocupación es qué fue lo que hicimos frente a una situación tan complicada que todos atravesamos. Y tengo además algo muy importante para contarles y que quiero, siempre mi tono cuando hablo de salud mental es un tono esperanzador, y es, miren papás, si hay algo que yo les puedo decir con toda certeza, y no es mi certeza de corazón, sino mi certeza de académica investigadora, es que las respuestas que ustedes han visto en este año en sus hijos, en la gran mayoría de ellos, son respuestas normales a situaciones anormales. Todos estamos inmersos, papás, en una situación anormal. Ninguno de nosotros pensó que nos iba a tocar una pandemia. Ninguno de nosotros pensó que nuestros hijos se iban a desescolarizar y que la pantalla se iba a convertir en la manera de educar incluso a los niños más chiquitos. Entonces, quiero que por un segundo hagan el ejercicio de cerrar los ojos y piensen en todas las sensaciones que han tenido este año con respecto a su propia salud mental y a la salud mental de sus hijos. Y muy probablemente pueden llegar a sentir cosas como, Lina, me frustré, me abrumé, me sentí cansado, me sentí agobiado, no sé qué hacer, mi hijo no me habla, no se despega el celular, ahora qué hago si están las pantallas todo el día, no quiero volver al colegio, si quiero volver al colegio, yo tengo miedo de que vuelva al colegio. Y empezamos a hacer esta lluvia de ideas. Y les digo, papás, esas son reacciones normales a situaciones anormales. Esa es mi cuarta idea. Todo lo que hemos estado experimentando es normal. Ahora, normal no quiere decir que se va a quedar con nosotros siempre, no. Normal no quiere decir que no tengamos que atenderlo, claro que sí tenemos que atenderlo. Pero normal también quiere decir que si le damos la atención necesaria, sobre todo a aquellos niños, digamos que no tenían una vulnerabilidad desde antes, muy probablemente sus hijos se van a volver a ajustar, es decir, van a volver a un lugar muy similar a donde estaban antes de la pandemia. Entonces, eso es una noticia importante. Y vuelvo y les repito, esto no es mi esperanza de psicólogo, esto es lo que está mostrando la evidencia científica. Entonces, si una crisis hace referencia a ese malestar que yo siento y que es, digamos, una respuesta normal a esos cambios que me ha traído, pues digamos, las diferencias que hay en el entorno, por ejemplo, el hecho de que yo ya no pude volver al colegio. Lo que hace eso, lo que implica la crisis, es que yo momentáneamente dejo de tener la capacidad de utilizar todas esas herramientas de salud mental para poder afrontarlas. Entonces yo momentáneamente me siento frustrado, yo momentáneamente me siento angustiado, yo momentáneamente siento que ya no soy capaz de hacer eso. Y como les digo, esas son reacciones normales a situaciones anormales. Ahora, ¿cuál es el secreto? Y entonces aquí vienen las herramientas para cuidar salud mental para ustedes y para sus hijos. Y hay que entender cómo esto que pasó
que ver, yo les puedo hablar de todas las crisis que hemos vivido, las crisis de la muerte, el duelo. Estoy segura que aquí hay mucha gente que se ha enfrentado a la muerte de algún familiar o a la posibilidad de muerte de algún familiar. Mi esposo, y se los cuento, comparto con ustedes algo muy, muy de mi familia, pero mi esposo estuvo en un hospital, hospitalizado, en riesgo de muerte, y yo misma me enfrenté al COVID de una manera que yo nunca pensé que eso iba a pasar. Yo nunca lo pensé. Mi esposo es una persona muy joven, pero la realidad es que eso me cambió. ¿Cómo me cambió? Pues que tuve que afrontar una crisis y tuve reacciones normales a una situación que yo nunca me esperé. Muy probablemente ustedes también se están enfrentando a este tipo de cosas. ¿Pero qué pasó? Por ejemplo, tuvimos pérdidas como la posibilidad de no estar con nuestros compañeros o de perder un trabajo o de simplemente no tener los rituales básicos que hacían parte de nuestra vida como comunidad educativa. Terminar el año y hacer la entrega de notas y el cierre del año con el festival que hacemos usualmente. Y eso, aunque uno no lo crea, tiene un efecto muy importante dentro de la salud mental. Entonces, la primera idea es que tenemos que entender cómo viven las crisis los niños. En general los seres humanos, pero hablemos de sus hijos, ¿qué pasó? Entonces, en general, lo que pasó con este remesón tiene que ver con que se disminuyó su certeza, su seguridad. Porque entonces hoy yo sé que voy al colegio y mañana, y entonces el colegio se termina los próximos 6 meses. Todos estábamos, ¿qué va a decir la Secretaría de Educación esta semana? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Qué es lo que voy a poder entender? ¿Qué voy a decir? En fin, es decir, había 1000 cosas que no estábamos seguros y entonces apareció un caso de COVID, todo el mundo a la virtualidad otra vez. Y esa falta de seguridad hace que los niños empiecen a perder la tranquilidad, que los niños y niñas empiecen a perder la tranquilidad. ¿Dónde está el cuento del asunto? No en decirles, no, mira, hijo, tranquilo, te aseguro que esto va a pasar pronto y que todos vamos a volver al colegio, porque viene la delta o viene un divorcio o viene una muerte y son cosas que no están en nuestras manos, papás. Pero acuérdense que una cosa importante no es que nosotros les demos certezas a nuestros hijos, sino les demos la certeza de que como el niño que estaba llorando al año y medio cuando sus papás se fueron, les demos la certeza de que independientemente de lo que pase, nosotros vamos a acompañarlos en ese proceso. ¿Y eso cómo se hace? Dándoles estrategias de afrontamiento. Entonces, ¿uno cómo aborda este tipo de cosas? Entonces, acuérdense, esto que yo les acabo de explicar, de por ejemplo, sentirse angustiado por tener que volver al colegio, es una reacción normal. Cuando yo le digo a un niño, a una niña, a mi hijo, le digo, ¿sabes qué? Yo entiendo. O sea, entiendo que te dé miedo volver al colegio. Es muy distinto a decirle, no, pero qué bobada, pues si ese colegio, si hace un año y medio ibas y no había ningún problema, ¿cuál es la bobada que vuelvas al colegio? Es completamente diferente. El propósito puede ser el mismo y incluso lo que logremos puede ser lo mismo. Pero cuando yo valido la emoción y digo, claro, es que es difícil esto que nos ha pasado a todos y entiendo que te da ansiedad. Ahora, vamos a buscar hacer cosas que te permitan retomar tu vida normal. ¿Ven la diferencia? Es súper distinto. El uno invalida y le dice al niño, pero eso que estás sintiendo no está bien. Lo otro dice es, entiendo lo que estás sintiendo, pero tenemos que hacer algo porque hay que volver al colegio. Y eso es poderoso, papás. Lo otro es que los escuchamos. Muchas veces nosotros no escuchamos a los niños cuando pasan estas crisis. ¿Qué es lo que te angustia? ¿Te angustia volver? Yo, miren, aquí también, y esto se los digo durante este año y medio, yo he hablado y he tenido la fortuna de dar clase a muchos psicólogos de colegios en donde yo he tenido desde los niños que florecieron detrás de una pantalla hasta los niños cuyos síntomas se exacerbaron a través de las pantallas y se volvieron un trastorno. Tengo todo ese espectro de cosas. ¿Eso qué significa? Que si yo no escucho las preocupaciones, las angustias, lo que quieren, lo que necesitan, cómo piensan resolverlo, pues entonces no puedo saber en qué lugar del espectro están. Entonces es muy importante, papás, que hagan eso, digamos, ese ejercicio de antes de decir, no llores por esa bobada, o eso es una bobada, o eso no vale la pena, o a mí eso igual ni me importa, porque a veces decimos eso, empecemos a entender qué es lo que ellos están sintiendo. Y lo otro que podemos hacer, papás, para enfrentar estas reacciones normales a situaciones anormales, es modelarlas. Ah, mira,
A mí también la primera vez que fui a la oficina me dio mucho susto. Y yo lo que hice fue que 1, 2 y 3. Claro, me cuesta mucho trabajo ahora relacionarme con las personas porque me da miedo quitarme el tapabocas. Entonces lo que yo hago es que trato de saludar y estoy ahí, pero después me hago en mi puesto. Es decir, cuando yo modelo y les explico cómo yo adulto manejo esas cosas, les estoy dando herramientas. Ahorita más adelante vamos a hablar un poquito de los modelos. En términos de escuchar los papás, yo quiero, digamos, además ser muy clara en que escuchar no significa sacar las palabras con ganzúa. Ojo con eso, porque eso no funciona. Ni con los grandes ni con los chiquitos. Con los chiquitos uno puede, por ejemplo, verlos llorar. O no es que no me quiero subir al bus. Entonces podemos hacer cosas como tratar de ayudarles a identificar en su cuerpo dónde están las emociones. ¿Te está doliendo el estómago? ¿Te está doliendo la cabeza? ¿La sientes caliente? ¿Tienes frías las manos? ¿Tienes fríos los pies? ¿El estómago lo tienes revuelto? Ok. ¿Eso qué significa? Que tienes miedo, tienes rabia, tienes frustración, y al empezarles a mostrar en su cuerpo dónde están las emociones y ponerles un nombre, estamos empezando a transitar por esas emociones negativas. Acuérdense que no vamos a hacer evitarles a los niños las emociones negativas. Esta es la realidad que nos tocó vivir. ¿Qué es el aprendizaje? A transitar por las emociones negativas y saber que eventualmente, esas emociones negativas ellos la pueden manejar. Entonces, eso es muy importante. Con los adolescentes, no los forcen a hablar. Los adolescentes a veces no quieren hablar. Entonces, ¿uno qué hace? Pues darles cantaleta. Pero es que mira que yo intento hablar. No, nada de eso funciona. ¿Qué funciona? Hablarles desde mi propia experiencia, lo que yo he hecho. Probablemente no contesten. Bueno, no necesitamos que contesten. Necesitamos que empiecen a abrir el espacio para que, por ejemplo, ellos también puedan preguntar. En términos de las emociones encontradas, que muy probablemente muchos de ustedes han estado en eso, tiene que ver con cosas como perder el trabajo, la muerte de una persona, cosas que han sido emociones fuertes de la pandemia, digamos, en medio de la crisis. La diferencia fundamental entre los más grandes y los más chiquitos es que los más chiquitos no necesitan información detallada de, por ejemplo, cómo se murió alguien. Necesitan ser claros. Por ejemplo, no decirles es que se fue a un sueño muy largo o a un viaje muy largo o está en el cielo. Los niños empiezan a mirar al cielo y no les hace sentido en su cabeza. Como, pero si mi abuelo está allá, ¿por qué yo no lo veo? ¿Sí? Yo puedo decir palabras como, decir cosas como, tu abuelo se murió, significa que ya su cuerpo no está vivo, su alma puede estar, y entonces ahí están todas sus opciones religiosas, con Dios, dependiendo de lo que para cada uno de ustedes sea importante. Pero siempre dar información muy precisa, muy clara y de verdad, no le vayan a echar cuentos. Y con los adolescentes, pues básicamente es definir con ellos cómo quieren expresar sus emociones frente a la crisis, lo que es apropiado o no. Encerrarse y dejarle de hablar a las otras personas no puede ser una opción. Un poco con los adolescentes y con los niños también es muy importante reconocer que la crisis ha traído momentos de pérdida. Entonces, para ustedes puede que la graduación de 11, el prom, el viaje, la salida con los amigos, el cine, no sea importante, o incluso el final de año o estar con su profe para los niños más chiquitos. Pero es súper importante reconocerles a ellos que las pérdidas fueron reales y que esas pérdidas, aunque para nosotros puede que no hagan necesariamente sentido, para ellos sí. Entonces, ¿cómo hago yo para restablecer el sentido de seguridad de mis hijos o mis hijas? Pues básicamente asegurándoles que independientemente de que pasen cosas de estas que pueden ser malucas y hacernos sentir mal, vamos a estar bien. Y pues en algunas ocasiones incluso ni siquiera podemos saber si está bien, pero yo como tu papá o yo como tu mamá puedo hacer todo para estar bien. ¿Eso cómo se traduce? Pues yo no sé cómo vamos a hacer para que tú vuelvas a sentirte tranquilo en el colegio, pero vamos a encontrar alternativas, vamos a hablar con las psicólogas, vamos a buscar esto, podemos buscar esto en YouTube, leamos esto. Todo ese tipo de cosas a ellos les ayuden y también escuchar cuáles son sus ideas sobre lo que ellos creen que puede ayudar para mejorar esa crisis. Muy bien. Ahora,
como para empezar a cerrar y que ustedes se lleven herramientas muy concretas con ustedes. Entonces, como que les acabé de dar un montón de ideas sobre cómo acompañar a sus hijos para promover su salud mental en un momento como palabra, yo la resumiría en este concepto, que es uno de los conceptos más importantes sobre la relación entre padres e hijos, que es el involucramiento parental. Y en ese involucramiento parental es básicamente todo lo que ustedes hacen por promover esas estrategias de las que estábamos hablando al principio, que son las habilidades socioemocionales. Y es todo, acuérdense, todo lo que sus hijos y ustedes también necesitan para poderse desenvolver de manera adecuada en donde estén, en el colegio, en la familia de los amigos, en su comunidad, en donde sea. Y esas habilidades, digamos que nosotros las hemos empezado a catalogar en diferentes tipos de habilidades. Hay unas que tienen que ver con el reconocimiento de lo que yo estoy pensando y sintiendo, que se llama la autoconciencia. Hay otra que se llama autorregulación, papás, y esa tiene que ver con enseñarle a los niños a parar un segundo para poder ver cómo me estoy comportando, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo. Y ese poder parar un segundo, y esto lo podemos hacer con los niños más chiquitos incluso, es una de las cosas que más sirve para que ellos, digamos, puedan eventualmente reconocer dónde están los problemas o dónde se están sintiendo angustiados. La otra parte de eso se llama conciencia social, que ya no es solo reconocerlo en mí, sino tomar perspectiva y entender que para los otros también puede ser igual. Y las otras dos habilidades son la construcción de relaciones positivas y la toma de decisiones responsables. Entonces, esas 5 cosas son la base que construye una salud mental positiva. Y esa es la quinta idea importante. ¿Cómo empiezo yo a construir una salud mental positiva? Con todo eso que me dijo Elena, pero lo básico son esas 5 cosas. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hacemos o cómo empezamos? Yo siempre les digo a los papás, esto es como comerse un elefante. Uno, ¿cómo se come un elefante si es una cosa tan grande? Les digo, partámoslo en pedacitos. Y el primer pedacito del que yo les quiero hablar y la primera, no es el primer pedacito, sino como el pedacito por donde tiene más sentido arrancar en este momento para cuidar a sus hijos son ustedes mismos. Hay una analogía que yo uso mucho, eso yo no me lo inventé, eso lleva muchísimos años, pero durante la pandemia escribí un capítulo en un libro muy bonito que se llama Navegar la tormenta para papás, y ese capítulo se llamaba La máscara de oxígeno, se llama La máscara de oxígeno. Y es la idea, yo no sé los que se han subido en los aviones, cuando el piloto del avión nos dice, si en caso de emergencia, póngase usted primero la máscara de oxígeno. ¿Se acuerdan de eso? Esa es la misma idea de la salud mental. Entonces, para cerrar, el mensaje que yo quiero que nos llevemos es, ¿cómo lo hago? Lo hago desde mí. Y eso, desde mí, hay muchas maneras de hacerlo, pero hay una muy bonita y muy importante, que es la idea de los modelos parentales. Hay 2 cosas que ustedes hacen con sus hijos. Una es lo que hacen para criar a sus hijos y la otra cosa es lo que ustedes son, lo que sus hijos ven que ustedes son como seres humanos y de ahí aprenden. Eso se llaman los modelos parentales. Entonces, los modelos parentales sirven para que sus hijos aprendan estrategias para cuidar. Entonces, ¿cómo le van a enseñar salud mental, a cuidar la salud mental a sus hijos? Cuidando la salud mental de ustedes, porque la van a modelar. Cuando sus hijos los ven, los escuchan, cuando ustedes hablan con otros adultos y sus hijos están ahí pendientes, cuando sus hijos les hacen preguntas, ustedes deciden responderlas o no responderlas, o cómo reaccionan frente a una situación de crisis, eso está modelando. Y eso lo que hace, papás, es que ustedes se puedan convertir en factores de riesgo o factores de protección. Si yo, por ejemplo, soy un papá o una mamá que estoy ansioso y lo que hago todo el tiempo es decir, no, es que esto no lo voy a poder resolver y entonces me como las uñas y entonces, no sé, como que empiezo a gritar y estoy enojado todo el tiempo. Y entonces yo te dice, pero ¿qué te pasa, papá? ¿Qué te pasa, mamá? Ah, es que estoy ansioso, es que esto que está pasando es muy grave. Adivinen qué van a hacer sus hijos cuando se enfrenten a una situación no necesariamente similar, sino que les produzca ansiedad. Ahí ustedes son un factor de riesgo. Pero cuando ustedes empiezan, por ejemplo, a cuidarse a sí mismos, a darse tiempo para estar calmados, descargar la ansiedad, ahí empiezan a ser un factor de protección. Entonces, para cerrar, ¿con qué estrategias contamos para hacer eso, papás? La primera, que me encanta, es de mis favoritas. Papás, si yo puedo decirles una cosa
que es casi obvia, pero que se nos olvida, es que está bien no estar bien. Y uno dice, pero Lina, eso es obvio. No, eso no es obvio. Nosotros a veces se nos olvida decirle a nuestros hijos cosas como, ¿sabes qué? En este instante no puedo, o sea, si están peleando necesito que lo resuelvan con tu papá o no lo resuelvan o me den 10 minutos. O sea, es que no puedo con todo esto que me está pasando. Y eso no se trata de abandonar nuestro rol parental, se trata de parar un segundo y decirle a nuestros hijos, nosotros también necesitamos cuidado. Y al hacer eso, los niños van a decir la próxima vez, es que yo también necesito cuidado. Y fíjense que eso es muy poderoso en términos de salud mental. Entonces yo les digo, bueno, entonces eso es aceptar que uno no está bien. Y una de las cosas más difíciles que hay para ser papás es aceptar. Y esa vaina, ¿cómo se hace? ¿Sí? Entonces, aquí les dejo unas preguntas, no nos vamos a detener mucho aquí, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero pregúntense, papás, si no están bien, si llega ese punto donde ustedes le dicen a sus hijos, no estoy bien, ¿qué pasa ahí? ¿Dónde sienten la emoción? ¿Qué los hizo sentir así? ¿Qué la disparó? ¿Cómo pueden organizar sus prioridades para que eso que los está haciendo sentir muy mal baje un poco, la emoción baje? Eso les permite dos cosas. Por un lado, evaluar las emociones que están sintiendo, y acuérdense que eran una de las primeras herramientas que teníamos cuando estábamos hablando de sus hijos, pero por otro lado, evaluar las cosas desde otra perspectiva. Cuando uno para un segundo y dice, a ver, ¿qué es lo que me está haciendo enojar? Permite que tomen perspectiva y entiendan la cosa de una manera distinta. La segunda herramienta para su máscara de oxígeno es el autocuidado. No confundir con ir a un spa, eso no es. ¿Qué es el autocuidado? Es más una manera de hacer las cosas y no una lista de cosas por hacer. Yo no necesito que hagan 150 cosas, pero sí les estoy pidiendo que, por ejemplo, si ustedes saben que algo que los enoja mucho es tener que correr con sus hijos y acelerarlos y correr para no llegar tarde, hagan una planeación de tal manera que cuando van a hacer una actividad con sus hijos, se den ustedes 10 minutos antes, levántense 10 minutos antes. Y eso no significa que ustedes estén pasando por encima de sus hijos haciendo una labor extraordinaria, sino que si ustedes saben que tener el tiempo corto los agobia, levantarse 10 minutos antes evita el agobio. Eso es autocuidado, papás. O, por ejemplo, no sé, respirar o tomar una ducha. Cada uno necesita una cosa en particular. Ustedes piensen qué es lo que necesitan. La otra, creo que ya es la última, es la flexibilidad psicológica. Miren, si yo puedo decirles que cuida la salud mental de ustedes como papás y que cuida la salud mental de sus hijos, es la capacidad de saber que las demandas y lo que se necesita en el mundo va cambiando dependiendo del momento. Hoy ustedes necesitan una cosa, mañana otra. Si somos unos papás rígidos que todo el tiempo estamos diciendo, es que tiene que ir al colegio porque es... No, esperen un segundo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué necesito hacer yo para que mi hijo se pueda adaptar mejor al colegio? ¿Y qué necesito hacer yo para cuidarme a mí mismo? Esa flexibilidad y la capacidad de adaptarse a las nuevas demandas es uno de los mejores predictores de salud mental. Y ahí está el secreto, papás. Si ustedes enseñan a sus hijos a ser flexibles, lo cual no quiere decir no tener un norte, un rumbo, sino adaptarse, eso es uno de los mejores factores protectores. Y ya para terminar, papás, quiero dejarles una frase que a mí me encanta y que siempre se las dejo, es que su trabajo no es darle a sus hijos certezas, menos en este momento de incertidumbres. No es eso. Es ayudarlos a tolerar la incertidumbre a través de la seguridad de que ustedes están ahí todo el tiempo. Ese es el secreto para promover una buena salud mental en ustedes y en ellos. Si ustedes pueden decirles, yo no sé qué va a pasar, pero aquí estoy y vamos a atravesar juntos esa incertidumbre, ese es el mejor factor protector, perdónenme, que va a garantizar que hacia adelante sus hijos desarrollen las habilidades que necesitan para tener una buena salud mental. Y eso es, papás. Eso es lo que tenía para contarles. Bueno, muy bien, muy interesante. De verdad que nos quedamos con muchísimas cosas y bueno, ya creo que comenzaron a salir las preguntas. No sé, de pronto, Judy, si tengas alguna que quieras compartir. Sí, Juan Manuel, antes de eso quiero recordarle a todos los padres de familia, por favor, diligenciar la asistencia y la encuesta
que está colgada en el chat. Así obtenemos sus opiniones y la asistencia para la conferencia. Doctora Lina, nos pregunta Pilar Suárez M. ¿Desde qué edad se consideran adolescentes? Eso es una división que es muy compleja, pero piénsalo de esta manera. Lo que marca la adolescencia es, primero, la necesidad de independencia. Segundo, la necesidad de intimidad emocional con los otros. Y tercero, un proceso mucho más marcado de construcción de identidad. Entonces, lo que nosotros decimos, por eso les digo que ya no es que si es a los 11, a los 12 o a los 14, es en el hito del desarrollo. Cuando yo empiezo a ver que mi hijo y mi hija tiene estas necesidades, que además empieza a ser absolutamente contestatario con todas las cosas que los papás dicen, proponen o en general los adultos proponen, están apareciendo cosas de adolescencia. Pero también tenemos otros fenómenos que aparecen en la preadolescencia que son muy parecidos. Entonces tiene que ver como con esas cosas. Cuando ustedes empiezan a notar que sus hijos están en eso, en que los amigos son muy importantes, en que están construyendo su propia identidad y esa vaina cómo se ve, la manera en que se visten, las cosas que les gustan, lo que empiezan a practicar. Esa necesidad de afirmarse como un individuo distinto es una de las características fundamentales de la adolescencia. Doctora Lina, también nos pregunta Ana María Sánchez, ¿cómo manejar la dependencia que sin querer los niños crearon en tiempos de confinamiento? Y que digamos que esto aplica mucho para nuestra sección de preescolar y de primaria. Ellos regresaron el 2 de agosto, entonces están pues activándose en todo lo que es recuperar lo perdido. ¿Qué nos puedes contar? Primero voy a cambiar una palabra de esa pregunta y voy a decir creamos, no crearon, porque los niños no la crean solas. La dependencia es un vínculo bidireccional, donde ellos empiezan, digamos, a tener una serie de comportamientos que tienen que ver con que están en casa. Entonces, la primera es no juzgarlo. Es decir, a mí a veces me da mucho pesar porque entonces dicen, pero es que yo le hice un mal terrible a mi hijo. No, eso era lo que necesitábamos hacer en ese momento. ¿Qué es lo que me sirve ahora para empezar a promover autonomía e independencia? Necesito empezar a planearlo. Y para los niños hay un recurso, para los niños más chiquitos, Sandra, y después si quieres te lo comparto para que tú lo compartas con todos los papás del colegio. Plaza Sésamo creó en estos tiempos de pandemia un programa muy lindo, que en este instante se me acaba de ir el nombre, que creo que es Juntos Volvemos, bueno, no me acuerdo. Pero básicamente es el proceso que viven los niños más pequeños de salir de casa y volver al colegio a volver a interactuar. Entonces, yo puedo crear estrategias con mis hijos. Yo puedo decir, mira, yo sé que estás angustiado y uno de los niños que está en ese programa de Plaza Sésamo, por ejemplo, lo que hace es que crea una pulserita que la tiene el papá también y entonces juntos se la ponen y saben que van a estar conectados independientemente de eso. Es una. La otra es modelar. Es decir, cuando yo le empiezo a decir a mi hijo, ay, yo te voy a extrañar, sí, es que qué angustia que no estés aquí, empiezo a generar esa dependencia o esa inseguridad. Si yo digo cosas como, qué chévere, me encanta, no puedo esperar el momento en que llegues y me cuentes cómo te fue con la profe, con tus amigos, eso es completamente diferente. Y empezar a confiar. Muy probablemente en esta época se desajuste la parte académica, se desajusten las reglas, hace parte del proceso de volver. Y cuando yo soy flexible psicológicamente y empiezo a decir, ok, listo, hoy no nos fue bien en tales cosas en esta semana, ¿qué vamos a hacer la otra para que esto funcione mejor y darse un tiempo? Eso también ayuda un montón. Ok, doctora. ¿Será cuidándonos unos a otros el programa? Cuidándonos unos a otros, sí, señor. Ajá, ok, perfecto. Muy bien. Judy, no sé si tengas ahí en el chat, creo que tenemos otra duda. Sí, dice, ¿cuáles son los signos de alarma en un adolescente con depresión? Ok, esto es muy importante. Entonces, a ver, durante toda la conferencia nosotros hablamos del grupo grande, que son como el 80 o 90% de los niños de sus hijos, que
tienen reacciones normales a situaciones anormales y que se vuelven a ajustar. ¿Se acuerdan de eso? Bueno. Pero, de todas maneras, hay unos niños que tienen unos niños y niñas que tienen unas ciertas vulnerabilidades y que tenemos que tener muy presentes y que van a requerir un apoyo adicional. Es decir, que por más que hagamos todo lo que hemos estado hablando hoy, por ejemplo, no reaccionan frente a mi modelamiento como papás o incluso cosas que puede estar haciendo el colegio. Entonces eso es muy importante. Acuérdense, no es que no vayan a haber niños de estos, claro que sí. Y lo que yo tengo que hacer es estar muy atento a esas señales de alerta. ¿Cuáles son esas señales de alerta en el caso de la depresión, que están conectadas además con las del riesgo de suicidio? Tienen que ver con, y en los niños es un poquito distinto que en los adultos, con dos cosas, unos cambios súbitos en. Entonces, si ustedes cogen la parte de esa frase que dice cambios súbitos en y le ponen cambios súbitos en patrones de sueño, o duermen mucho o duermen muy poco, en su capacidad de sentir placer, ¿sí? Entonces, ya las cosas que les gustaban no les gustan. En conectarse con los demás, sus amigos ya no les interesan. En volver a acomodarse a situaciones que antes les gustaban. Entonces, por ejemplo, participar en un deporte, salir con sus amigos, ver a la familia. En la manera en que ven el mundo. Los niños tienden a empezar a ver esto o con mucha tristeza o con mucha rabia. Esa es la diferencia de la depresión con los adultos. Los adultos en general se ponen unas gafas negras y están muy aletargados, ¿sí? Entonces no pueden como ni siquiera moverse. En el caso de los niños, niñas, adolescentes, la depresión se puede ver como rabia. Y entonces son niños muy problemáticos, muy peleadores, que pueden, digamos, entrar en conflicto con las personas muy fácilmente. ¿Qué otra cosa? Cuando yo empiezo a notar cosas como que los niños empiezan a decir frases como ya pronto se van a librar de mí, yo entiendo que estén cansados, efectivamente el mundo estaría mejor sin mí, yo no valgo para nadie, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas son señales de alerta muy importantes del riesgo de suicidio. Y aquí voy a decirles una cosa, papás, con todo el amor y con todo el respeto. A veces existe este mito, y justo ayer estábamos en un podcast con Diana hablando de esto, que nos decía que la persona que está pensando en quitarse la vida nunca lo va a decir. Y eso no es cierto. El único trastorno del que no tenemos vuelta atrás es el que tiene que ver con el suicidio. Ese no tiene vuelta atrás. Entonces, si sus hijos tienen alguna de estas características de manera repetida en el tiempo y afectan su capacidad de desenvolverse, acuérdense en el concepto de salud mental, y es yo tengo las herramientas para desenvolverme adecuadamente en el mundo, conectar con los demás. Si sus hijos de manera repetida están teniendo esto, es una señal de alerta. Si dijeron cosas como la que yo les conté, pero ustedes dicen, no, pero no volvieron a decirlo, no importa. Eso hay que ponerle mucha, mucha atención, porque si algo pasa, de vuelta, de ahí para atrás no hay vuelta. El que se quitó la vida, se quitó la vida. Entonces siempre aquí yo digo que es mejor pecar por exceso que por defecto. En el resto de cosas podemos tomar un poquito más de tiempo, pero en términos del riesgo de suicidio sí es fundamental que ustedes le pongan atención. Perfecto. Doctora Lina, nos llega otra pregunta. ¿Cómo actuar cuando los hijos se autolesionan? Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el riesgo de suicidio y las autolesiones? Entonces, el riesgo de suicidio es cuando yo soy un niño, niña, adolescente, tengo un dolor psicológico tan grande que no veo opciones y la única opción es quitarse la vida. Y aquí voy a hacer una diferenciación súper importante. Acuérdense que querer morirse no es lo mismo que querer matarse. Es una diferencia muy importante, papás. Y es una diferencia que cualitativamente es importante para nosotros en nuestro rol de papás. Entonces hay unos niños, y seguramente si yo les pregunto a ustedes, papás, casi todos aquí en algún punto, por alguna situación hemos dicho, ay, qué mamera, yo no quiero seguir viviendo. Y eso nos pasa casi todos. ¿Qué pasa? Cuando yo digo, no solamente ya no quiero, ya tengo la sensación de que no quiero seguir viviendo, sino que tengo la sensación de que me quiero morir, ahí hay un problema. ¿Ven? ¿Qué pasa cuando aparece la autolesión? La autolesión es una sensación de querer quitar un dolor
psicológico usualmente a través del dolor físico, pero no necesariamente quiere decir que se quieren quitar la vida. ¿Qué es lo que pasa? Los niños que se autolesionan en general tienen a través de la lesión la capacidad de controlar el dolor, digamos el dolor, el dolor psicológico que los está como agobiando, sienten que no lo pueden manejar, puede ser una muy mala relación con los papás, un tema de abuso, una estrategia de afrontamiento. Entonces yo no puedo manejar el dolor que me está produciendo, por ejemplo, si soy víctima de intimidación escolar, pero puedo manejar el dolor de la cortada. ¿Ven? La sensación de control me permite a mí darle curso a un problema. Que eso sea una buena manera de darle curso a un problema, no lo es, y tenemos que desarrollar otras maneras de hacerlo, pero acuérdense que la autolesión es una manera de darle curso a un problema. ¿Qué hay que hacer en la autolesión? Fundamentalmente, hacer una intervención con el colegio, la casa y un terapeuta. Y esa autolesión, ahí lo que buscamos hacer es cambiar el mecanismo de afrontamiento, que si se acuerdan de la primera cosa que expliqué en la charla, es en la salud mental lo que buscamos son estrategias y herramientas para enfrentar el mundo. Por eso, papás, y aquí les voy a hacer una cuña para la tristeza. Si hay algo que ustedes le pueden ayudar a sus hijos a hacer, es aprender a sentir tristeza. Jane Nelson, que es la persona que hizo todo el movimiento de disciplina positiva. Jane es una mujer maravillosa y Jane siempre dice, a los niños no hay que hacerlos sufrir, papás, pero a los niños hay que permitirles que transiten por la tristeza y el agobio, la frustración y los problemas. ¿Cómo? No diciéndoles, mire a ver usted qué hace y mandándolos al vacío, sino estando ahí con ellos. Pero lo que siente un niño que quiere quitarse la vida o que piensan que no quiere seguir viviendo es que no hay otra opción y que el dolor que produce la separación, el divorcio, pónganle el nombre que quieran, es tan grande que ellos no van a poder atravesarlo. Si los dejamos y enseñamos desde muy chiquitos a decir, la tristeza se acaba. No les digan a sus hijos, ay, no llores por esa bobada. Siéntense al lado de ellos y díganle, ok, dale, llora tranquilo, yo te acompaño a calmarte. Eso hace la diferencia entre una persona que contempla la idea de quitarse la vida y la que no. Doctora Lina, perdóneme, yo la interrumpo ahí un poco para ampliarle. Nosotros en el trabajo que hacemos con los papás de preescolar y con los niños es precisamente en cuanto a las emociones desagradables, enseñarles su función adaptativa, ¿no? Para que ellos acojan la emoción, o sea, está lindo que sientas tristeza. La tristeza te avisa algo, ¿no? Viene a prepararte para algo, pero a que luego tú vuelvas a la alegría. El temor llega para anunciarte algo. Entonces, pero no hay que demorarlo, ¿cierto? Entonces hay que sentirlo, acogerlo y sacarlo, ¿no? Entonces, sí, me parece súper importante, sobre todo en el duelo. Muchos niños están manejando la pérdida. Nadie dijo que es chévere sentir tristeza. La tristeza es aburrida, sí, pero la tristeza pasa y uno tiene herramientas para procesarla. ¿Sí? Nadie dijo que estas emociones son chéveres. Las emociones negativas no se llaman negativas porque sean malas, sino por la valencia que tienen, es decir, por la manera en que nos hacen sentir. Y es decir, esto es algo que me hace sentir mal, pero es parte de la vida. La tristeza, el duelo, la pérdida, la angustia, la frustración, el malestar, la rabia, todo es parte de la vida, así como también es importante aprender a procesar las emociones negativas. Hay otra pregunta, doctora, dice, si mi hijo no está interactuando con otros niños, no quiere regresar al colegio, y aunque interactúa con el núcleo familiar, este hecho nos preocupa, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues ahí hay que hacer muchas de las preguntas que les compartí en la presentación y es, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que te da miedo? Digamos, eventualmente, y esto yo se los digo, por todo como mi experiencia en el manejo del desarrollo de los niños tienen que volver a la presencialidad eventualmente. ¿Por qué? Pues básicamente porque muchos de esos hitos o tareas del desarrollo de las que hemos estado hablando no se pueden hacer a través de una pantalla. No se pueden hacer. Y porque además hay una evidencia abrumadora anterior a la pandemia de que el tiempo en pantallas puede tener unos efectos negativos muy importantes. Yo de ninguna manera satanizo las pantallas tienen unas cosas buenísimas con los niños,
pero la exposición a la sobreexposición a la pantalla puede tener efectos muy negativos, desde efectos en términos de patrones de sueño, de obesidad, porque promueven el sedentarismo, a la incapacidad de establecer relaciones con las otras personas. Los niños, niñas y adolescentes necesitan practicar en el mundo real las relaciones. Entonces, ¿cuándo empieza uno o cómo empieza uno a hacer esa conversación? Con escuchar cuáles son las preocupaciones y los miedos. ¿Qué es lo que hace que no quieras venir? Si no hubiera ocurrido la pandemia, ¿tú crees que esto pasaría? Entonces pensemos, ¿cómo era antes de la pandemia? ¿Qué hacías? ¿Qué no hacías? ¿Qué te hacía fácil ir al colegio? ¿Qué extrañas del colegio? ¿Qué no extrañas del colegio? Y en esa medida, empezar a encontrar maneras distintas de poder volver. Pero la idea es que todos los niños vuelvan. La presencialidad es muy importante para el desarrollo positivo de los niños. Ahora, hay unas cosas muy duras de la presencialidad, pero por supuesto. Hay niños, como yo les decía hace un rato, hay niños que han florecido impresionante porque no eran capaces de hablar, por ejemplo, antes de la pandemia. Y la pantalla les ha permitido sentirse en un lugar de empoderados, sintiendo que son capaces de hacer ciertas cosas. Eso es maravilloso, eso no lo queremos quitar de ninguna manera. Queremos simplemente que a quienes la pandemia les permitió encontrar fortalezas a través de las pantallas, puedan trasladar ese conocimiento al mundo real. Y lo mismo pasa con los otros niños. Quienes en la pandemia han encontrado dificultades en las pantallas, ¿cómo pueden sobreponerse a ellas en el mundo real? ¿Sí? Doctora, tenemos una acá interesante de Luisa Cajiao. Nos dice: la educación y proceso de formación en esta etapa, donde colegio y casa debemos estar en la misma onda. ¿Cómo puede el colegio ser un factor protector de la salud mental en cuanto a la flexibilidad mental? Eso tiene que ver con el trabajo mancomunado, es decir, el trabajo de alianza familia-escuela. Los colegios son un espacio de socialización para los niños en las diferentes edades y digamos, ese espacio de socialización uno puede hacer cosas intencionadas. Los niños chiquitos, por ejemplo, Sandra, dentro del colegio, pueden llegar al colegio y contar cómo se están sintiendo hoy en un semáforo de emociones que pongamos en la puerta del salón, por ejemplo. Y al hacer parte de la rutina diaria del colegio el reconocimiento de emociones, yo soy un factor protector. O, por ejemplo, puedo trabajar con los niños en programas de mediación de pares para que cosas como la intimidación escolar o los problemas en general que hay entre los estudiantes se resuelvan de manera más positiva. O puedo trabajar en una meta común con las familias. Entonces, fíjense, hoy, por ejemplo, esto es una muestra exacta de qué es trabajar con una meta común. Yo sé que muchos de ustedes, y en nuestra conversación, Sandra, tú me lo contabas, muchos de ustedes, papás, tienen preocupaciones sobre la salud mental de sus hijos que han expresado al colegio, y el colegio tiene preocupaciones también. Entonces, si todos tenemos esa preocupación, ¿qué hacemos para trabajar juntos, por ejemplo, desde el trabajo que hace Morela en la Asociación de Padres? ¿Cómo podemos encontrar esos espacios donde las preguntas de familia y colegio se respondan o pensemos en alternativas distintas para trabajar en el colegio los temas de salud mental? Entonces es a encontrar espacios juntos, pero efectivamente tienen toda la razón, tienen que estar en la misma onda. Si no tenemos las mismas metas comunes, esto no funciona muy bien. Doctora, dice Gina Paola González, ¿qué hacer cuando el niño de preescolar le cuesta afrontar los cambios que para otros pueden ser desapercibidos? Por ejemplo, cambiarle los zapatos del colegio por otros. Claro. Ay, qué bonita pregunta, porque a veces se nos olvida que eso pasa y que eso es importante. Entonces, lo primero es validar. Entonces, ¿cómo valida uno eso? Y preguntarle, ¿por qué te cuesta tanto? ¿Qué es lo que no te gusta? De pronto los zapatos del colegio son más cómodos o incómodos. De pronto los zapatos del colegio le recuerdan algo. De pronto los zapatos del colegio o los que no son del colegio no hacen que el pie le duela, por ejemplo. Y si empezamos por esas preguntas, uno empieza a encontrar alternativas. Ok, entonces puede ser que compremos unas plantillas nuevas para tus zapatos del colegio. Lo que hay que encontrar son alternativas. Entonces, arranca uno por validar y decir qué es y por qué.
y lo otro es cómo podemos resolverlo o cómo yo como adulto te puedo ayudar a encontrar una alternativa para resolverlo. Eso es uno. Y lo otro es con ellos promover también la flexibilidad psicológica. Muy probablemente, digamos, la condición del colegio es que tienes que usar zapatos de este estilo y eso yo no lo puedo cambiar. Yo quisiera, pero no lo puedo cambiar. Y me parece importante que nos acojamos, por ejemplo, al uniforme del colegio. Juntos pensemos en otras alternativas para que tú te sientas más cómodo y tus pies no te duelen. ¿Mm? Y entonces ahí los niños, yo siempre les digo a los papás, los niños tienen unas soluciones que a uno lo dejan como, wow. A uno no se le ocurre preguntarle a los niños cómo resolver un problema que uno cree, eso va. Y uno le pregunta a los niños cómo resolverlo. Paremos un segundo y preguntémosle, ¿qué necesita? Porque eso de los zapatos es un problema. Pero no descalifiquemos los zapatos, nunca. Hay una pregunta, doctora Lina, dice, interesante sobre todo por esta parte parental que nos ha compartido. A los 5 años es normal que busquen los papás cuando tienen sentimientos de tristeza y rabia y que digan, es que no puedo calmarme sola. Es decir, es normal que siempre busquen a alguien. Sí, claro que sí. Total. Están aprendiendo. Claro, Modelando. están aprendiendo, es completamente normal. Pero ahí está pasando una cosa bellísima y es, no puedo calmarme sola. O sea, está reconociendo que tiene una emoción y que hay algo que le falta para poder manejar la emoción. Entonces es una oportunidad de aprendizaje lindísima para decirme, ¿sabes qué? Cuando yo estoy así de enojada como tú, hago Tuga la tortuga. O nosotros tenemos otra muy bonita que se llama Ada la gata calmada, que es una gata que tiene como un lugar especial, ella tiene como una donita. Los niños de esa edad, por ejemplo, pueden tener un lugar especial y pueden ustedes construir en el cuarto un cojincito donde tienen siempre una botellita con agua para tomar. Entonces, no necesariamente significa que los niños nunca vayan a aprender a regular su emoción, pero ahí nos están diciendo, es que yo sé que tengo una emoción y que tengo que calmarme, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, aprendamos juntos a hacerlo. Y eso me parece muy bonito de lo que está diciendo la niña. Ok. Doctora Lina, yo aprovecho como este espacio también porque claro, mucho de lo que se hace en el colegio a veces no se comparte, bueno, no llega como al conocimiento de los papás por todo lo que hacemos, ¿no? Pero pensaba mucho en eso, ellos tienen su rinconcito de la calma, la botellita de la calma, ¿no? De cómo la bato y me calmo. Tienen las estrategias con transición, hicimos un taller de la ranita Chelsea para calmar, para resolver problemas con sus compañeritos, ¿no? 9 estrategias. Entonces también digo, de repente hace falta eso, escuchar a los niños, ¿no? Hoy aprendiste, hoy que hoy era taller de psicología, ¿qué te enseñaron hoy, no? ¿Qué viste? Porque es una manera también de irnos apropiando y de aprovechar el material que también se envía para papás en las presentaciones, ¿no? ¿Cómo te calmas? ¿Cómo manejas el enojo? Cada emoción tiene su nombre, Ramón el enojón. ¿Cómo te puedes calmar? ¿Cómo calmamos a Ramón? ¿Sí? ¿Cómo enfrentamos el temor? ¿No? Y cómo ir haciendo eso parte de la vida diaria de la familia y que los niños se sientan apoyados, ¿no? Sí, claro, súper bonito. Yo creo que esa es una de las conexiones de las que estábamos hablando entre familia y escuela. Doctora, yo tengo una pregunta de algo que me pareció muy interesante, y es que hablaba usted de los cuidadores. Resulta, pues, los cuidadores, que el niño está o con sus padres o con sus maestros casi en la totalidad de su tiempo, pero digamos, ¿qué hay con respecto al cuidado de los cuidadores? Es decir, ¿cuál es, digamos, la alerta que se ha podido identificar de mayor atención para los cuidadores, para que puedan asumir, digamos, el cuidado de sus hijos o de sus estudiantes? Lo digo también como maestro. ¿Cuál es el mayor cuidado que debemos tener nosotros para tener esa salud y poder generar de salud mental a los niños o a los adolescentes? Yo creo, Juan Manuel, que en las herramientas que les compartí, la que tiene que ver con el poder reconocer las emociones negativas en nosotros mismos es una.
el poder saber, por ejemplo, que yo estoy angustiado, frustrado, enojado, etcétera, etcétera. A veces a los adultos nos cuesta trabajo reconocer eso y nos cuesta trabajo reconocer que le terminamos gritando a un niño, no por lo que el niño hizo, sino por la frustración que uno siente al respecto. Entonces, esa es una muy importante porque pasa lo mismo que le pasa al niño. En la medida en que reconoce la emoción, se abren caminos para manejarla. Entonces, eso es una muy importante. Y la otra muy importante es la flexibilidad, que fue como la última herramienta que les compartí. Y esa flexibilidad, como yo les decía, no se refiere a no tener un orden en la manera en que procesamos las emociones o que construimos relaciones, sino que la flexibilidad es como yo digo, la flexibilidad, siempre pienso como en un caucho y cómo lo puedo mover y moldear y manejar. Y es la capacidad de adaptación. Es uno de los mejores predictores de salud mental, la capacidad de encontrar una situación que puede tener muchos riesgos y sentirse como muy negativa y después decir, ok, por aquí está esta alternativa, aquí está esta otra, yo me puedo moldear como un caucho, es uno de los factores protectores más importantes. Saber que siempre, de verdad, o sea, la idea de la máscara de oxígeno es súper sabio lo que dicen en los aviones. Uno no puede pretender cuidar a los niños y cuidar su salud mental si la salud mental de uno no está bien. Necesita ponerse primero y eso no es egoísmo, eso es autocuidado y cuidado de los niños en último término. Doctora, nos preguntan cómo y dónde se definen las metas comunes casa-escuela para poder coayudar de manera positiva en el desarrollo. Eso es maravilloso. Eso es, nuevamente, eso tampoco me lo inventé yo, eso es un término, pues esto es una investigación que empezó hace muchos años en centros de investigaciones de familia en Estados Unidos, se llaman los Family School Partnerships. Red Papás es maravilloso en términos de trabajar las alianzas familia-colegio y digamos que cuando yo estaba en Red Papás logramos hacer con Secretaría de Educación y Ministerio de Educación la formulación de de los lineamientos de alianzas familia-colegio para la ciudad y para el país. Entonces, las metas comunes es un paso de la alianza familia-colegio y eso en donde se hace, pues básicamente en los espacios en donde compartimos papás, colegio, estudiantes, personal administrativo, consejo directivo, el comité de convivencia. Ese tipo digamos, de estamentos dentro del colegio tienen la posibilidad de definir cuáles son esos sueños que tienen de manera conjunta familias y colegio. Y en la medida en que nosotros vamos construyendo esos sueños, podemos decir, la salud mental es una prioridad para estos dos grupos, para los estudiantes también. O, no sé, la alimentación sana de los niños, o la educación en sexualidad. Cada colegio tiene unas prioridades. Pero digamos que el centro está en buscar esos espacios que ya están dados por la ley, como los que conté, y definir ahí las metas comunes. Búsquense, los que quieran conocer un poquito más de esto, la Secretaría de Educación de Bogotá tiene una publicación que se llama Notas Técnicas y tiene un manual de alianza familia-colegio. Y el punto 3 de ese manual se llama Metas Comunes. Bueno, hay una pregunta especial que nos hace Constanza y es que le interesa saber cómo lograr el desapego a los equipos electrónicos que los niños desarrollaron durante este tiempo de confinamiento. Muy importante. Eso técnicamente se llama desescalada digital y es un fenómeno que está ocurriendo ya a nivel mundial. Les voy a recomendar una página que se llama Pantallas Amigas, búsquenlo, se llama pantallasamigas.com. Esto es un proyecto que tiene Fundación Telefónica en España. Y es descrestante. Los videos, sobre todo para sus hijos adolescentes, son súper chéveres, donde les explican desde cosas como por qué no hacer sexting, es decir, el envío de fotos con contenido sexual explícito de ellos, hasta cómo hacer un proceso de desescalada digital. Y eso tiene que ser, puede ser, por ejemplo, hablando Julie, puede ser eso, una meta común con la familia y la escuela. Entonces, lo que uno hace es empezar por pensar qué era la realidad antes de la pandemia y qué
y qué se convirtió en la realidad después de la pandemia. O sea, cuánto tiempo pasaban en pantallas antes de la pandemia y empezar a buscar un objetivo en donde los niños vayan reduciendo el tiempo en pantallas. Y ahí vuelven a aplicar las normas de la Asociación Americana de Pediatría de antes de la pandemia, en donde los niños menores de 2 años, por ejemplo, se beneficiaban más si no estaban en pantallas versus pues, las otras edades, o por ejemplo que los adolescentes pudieran manejar las claves de manera consensuada con los papás o cosas de ese estilo. Entonces, mírense, eso de Desescalada Digital es un plan, tiene 10 pasos, arrancando por evaluar, mirar cuáles son las diferencias y hacer un plan para que se vayan volviendo a reducir las horas de tiempo en pantalla. Pregunta Carolina Chávez, ¿cómo poder reaccionar o cómo manejar situaciones cuando intento enseñarle algo a mi hijo y siento que repito y repito? Y el comportamiento de él sigue siendo igual. Y al contrario, la actitud de él se vuelve más retadora frente a eso que se quiere corregir. A veces uno intenta obtener las mismas cosas, resultado diferente haciendo las mismas cosas. Si tienes que repetir y repetir y repetir, probablemente por ahí no es. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar alternativas distintas sobre cómo hacerlo. Entonces, si no te está poniendo atención, quiere decir que hay algo en su cabeza que tiene que ver con la manera en que están conversando, el contenido de la conversación, el interés que tiene sobre la conversación, su enojo contigo, de pronto puede estar enojado. Entonces, si eso no funciona, yo lo que recomiendo es buscar otra cosa. ¿Cómo se busca otra cosa? Pregunta. A ver, espérame un segundo. Yo te estoy diciendo esto 20 veces y creo que no me estás entendiendo. Lo que yo quiero que logres es esto y lo que tú quieres lograr es esto. A ver, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo se te ocurre a ti qué podemos hacer para lograr esto? Cuando tú empiezas a poner la responsabilidad en el niño y a permitirle que participe en la toma de decisiones, la cosa cambia un montón. Pero definitivamente tener que repetir una cosa 20 veces lo que te está diciendo es que por ahí no es. Hay que cambiar. ¿Tienes el micrófono apagado, Sandra? Okay. Esta última de Will Satt dice, ¿cómo se puede hacer para manejar el cansancio que a veces vuelve irritables a los niños y evitar que esto los deprima? Depende mucho de las edades, ¿no? Entonces, con los más chiquitos, pues tiene que ver con las rutinas y con asegurarme, por ejemplo, que tengan tiempo justo para comer, para dormir. Digamos, ahí sí es un manejo más como del tiempo. Es que a veces uno se lo puede pasar, pues, ay, pucha, no se acostó a las 8:30, sino a las 9:15. Esos 45 minutos son fundamentales para el descanso y permite que el día siguiente esté de buen ánimo. Entonces, yo siempre prefiero, perdónenme, que con los chiquitos uno se asegure que tienen todos los tiempos que necesitan para comer, dormir, descansar, jugar, etcétera, etcétera. Con los más grandes tiene que ver con la autonomía. Entonces, hacer esa negociación con ellos implica, por ejemplo, no sé, decir a las 10 de la noche, 9 de la noche, vamos a apagar celulares y no usamos pantalla. O mientras estamos comiendo no usamos pantallas. Cosas que les permitan a ellos separar los espacios para que puedan, a mí me encanta una cosa que dice un colega mío que quiero un montón, que se llama Efren Martínez, y Efren dice algo muy sencillo, pero yo creo que es lo más sabio que yo he oído en mi vida. Y Efren dice, cuando uno está comiendo, es comiendo, cuando uno está durmiendo, es durmiendo, cuando uno va a hablar con sus amigos, es hablar con sus amigos, no hacer otra cosa. Entonces, si van a comer, coman, no estén en los celulares. Y eso hace más fácil que el cansancio se elimine, sobre todo en el tema de los adolescentes, porque están focalizados en una sola tarea y no en 7 tareas al tiempo. Doctora Lina, y pensaba yo ahora de este cambio de actividad que con los niños es tan fácil, con los pequeñitos, la risa, ¿no? Cuando tienen esas carcajadas de que se ven videos chistosos o esos chistes que se inventan, hacerlos reír como los carga de esa alegría, ¿no? Y terminan cansaditos y se van a dormir delicioso. Entonces también como propiciarles esas cosas de agrado, ¿no? Yo les digo dosis endorfínicas para que estén felices. Doctora, Bueno, creo que por acá. Nos preguntan que si por favor puede repetir los rasgos de suicidio.
que si puedo repetir, perdóname que Julie, no te Los entendí. rasgos de suicidio. Ah, los factores de riesgo y las señales de alerta de suicidio, sí, claro, con mucho gusto. Entonces, cuando yo noto que hay un cambio súbito en, ¿sí? Sueño, mucho o poquito, comida, mucha o poquita, actividad en general, participación en el colegio, desinterés, etcétera, etcétera. Ahí también eso es una señal de alerta muy importante. Otra señal de alerta muy importante es la anedonia. La anedonia es la incapacidad de sentir placer. Entonces, si antes, por ejemplo, les gustaba mucho el fútbol y ya no les gusta el fútbol, o les gustaba mucho, no sé, cocinar y ya no les gusta, pero súbito, acuérdense que esto simplemente no es una cosa que se les va yendo, sino que es una cosa que aparece súbitamente, eso también. Cuando los niños y niñas empiezan a decir frases, cosas como van a estar mejor sin mí, ya pronto se van a liberar de mí, el mundo vive mejor sin mí, yo ya no les voy a poner más problema, de manera repetida, eso también es muy importante. La otra cosa es cuando los niños y niñas empiezan a desprenderse. Desprenderse significa, y sobre todo para los niños y los adolescentes, las cosas importantes, por ejemplo, qué sé yo, de la colección de carritos, los libros que le gustan, las películas que le gustan, de pronto empieza a regalarlos. Ese tipo de cosas pueden ser una señal de alerta. Hay una guía maravillosa que la pueden buscar. Esta la construimos con Red Papás, cuando estaba yo en Red Papás y Facebook, para señales de alerta a través de redes sociales. Entonces, por ejemplo, cuando los niños empiezan a poner en su estado cosas como el mundo vive mejor sin mí, ese tipo de cosas también son señales de alerta, entonces hay que monitorear este tipo de cosas. Esas son, como en los niños, las señales de alerta. Bueno, doctora, pues muy interesante. Creo que ya pues no hay más preguntas en el chat. Seguramente podrían surgirnos muchas más y aquí nos daría, amaneceríamos charlando porque de verdad que la conferencia ha suscitado un gran interés y sobre todo se ha mostrado una gran necesidad en nuestros padres y en nuestra comunidad. Y pues bueno, ha sido muy interesante. Creo que por ahí nos quedarán muchas cosas que tendremos que resolver luego, pero ha sido muy interesante, muy valioso y muy valioso también este aporte de Azocas a la formación de todos nosotros, pues como padres. Eh, Sandra, no sé si quieras eh, decir algo para cerrar, despedir a la doctora, igual que Judy. Okay. No, doctora, agradecerle muchísimo. Sentimos que es un regalo maravilloso, pues toda su experiencia, todos los recursos de que nos pueda también dotar. Y bueno, pienso yo también hacer una invitación muy especial a los papás para también aprovechar el recurso de Red Papás, ¿no? Miren cuánta información valiosa también nos están dando de muchas conferencias, material que está subido en las redes y que es de fácil acceso, ¿no? Antes nosotros sufríamos mucho por hacerlos ir al colegio, por la distancia, por todo lo que implicaba llegar al colegio, por la distancia, ¿no? Ahora tenemos el medio virtual y aunque estemos un poquito cansados porque ya estamos saturados de esta virtualidad, pues tampoco nos perdamos de esos recursos maravillosos, sobre todo para este proceso de crianza, de acompañamiento, ¿no? De ser de verdad modelos parentales de los cuales enriquezcan a los niños y los hagan unas excelentes personas, unos buenos seres humanos. Entonces, aprovechar todos estos recursos, ¿no? Yo pienso que algo lindo de lo que la doctora habló, escuchemos a los niños. Cuando los escuchas, te enteras de cómo piensan, cómo sienten, ¿no? Y esa parte es maravillosa porque nos ayuda a descubrir secretos, cosas que nos pueden angustiar, pero también como a descubrir por qué cosas puedo estar tranquilo y a qué le ha puesto a este colegio que me ayuda mucho con mis hijos. Gracias, mi Sandra. Pues padres de familia, les recordamos por favor diligenciar nuevamente o diligenciar los que no lo han hecho, la asistencia y la encuesta, que es muy valioso para nosotros, está en el link del chat. A la doctora agradecerle, doctora Lina, mil gracias por esta maravillosa conferencia. Realmente logramos o logró abarcar muchos temas que sabemos que los padres les inquietaba.
y sé que nos vamos con una valiosa información para todos. Gracias por su tiempo, gracias por esta conferencia, gracias a todos los asistentes, a Juan Manuel, a Sandra, por toda su compañía. Y bueno, nos veremos en una próxima conferencia. Indudablemente la asociación y el colegio estamos unidos para llevarles esos temas que sabemos que como comunidad necesitamos y nos puede hacer más fuertes y útiles para todos. Feliz noche.